Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo la hora que vean esta presentación. En este video vamos a hablar de la unidad que trata sobre la membrana celular o membrana plasmática, denominada muchas veces la frontera de la vida, ¿verdad? En este video vemos justamente una célula animal, las mitocondrias, vemos el citosol, ¿verdad? Lo que corresponde al citoplasma, vemos el núcleo y vemos, por supuesto, lo que rodea a la célula, que es la membrana biológica, la membrana celular. Vamos a estar hablando de la estructura, de cómo está formada la membrana, de los tipos de transporte que existen a través de la membrana y por supuesto también de las funciones que cumple esta membrana celular, que es muy importante, pues sin membrana no hay célula. La membrana nosotros encontramos en todos los tipos de células, ya sean eucariotas o ya sean procariotas, y por supuesto encontramos en los 5 tipos de reinos biológicos. La membrana generalmente es una membrana que por supuesto no es visible a los humanos, tampoco es visible al microscopio óptico, es decir, tampoco es visible al microscopio de luz. Más o menos en promedio, esto puede variar, ¿verdad? Pero el promedio del grosor de la membrana más o menos está entre los 7,5 a 10 nanómetros. Algunas membranas pueden tener un poquito más de grosor, pero la mayoría de las membranas están en este rango de grosor. Nanómetros, por supuesto, son 9 unidades más pequeñas que un metro. Es decir, 0,00001 metro, ¿verdad? 9 veces más pequeño que un metro. Y por supuesto, por eso es que no es visible ni al ojo humano ni tampoco al microscopio óptico. Solamente se puede ver con el microscopio electrónico. Acá vemos, por ejemplo, el microscopio, estas son fotografías del microscopio electrónico de barrido, cómo se ve la membrana plasmática. Eh, Generalmente la membrana plasmática o biológica o celular le da la forma a la célula en un aspecto redondeado, pero no siempre es así. Bueno, ¿y cómo está formada la membrana? La membrana principalmente está estructurada, está conformada por grasas, es decir, lípidos. Dentro de los lípidos podemos tener nuevamente algunos tipos de lípidos como ácidos grasos, colesterol, vamos a ver enseguida eso. También está formado por proteínas que son muy importantes, esas proteínas, ya vamos a ver enseguida sus funciones. Y por supuesto también está formado por los carbohidratos, es decir, los azúcares, ¿verdad? Llamamos azúcares a todos los tipos de carbohidratos o hidratos de carbono. Y también podemos decir que existen otras moléculas accesorias, pero estas son las principales moléculas, las 3 moléculas orgánicas que forman parte de la membrana celular. Los lípidos de la membrana son el componente más estructural más importante que forma parte de la membrana, porque es la que le da a la membrana la función de semipermeabilidad. La membrana es una membrana semipermeable, es decir, deja pasar algunas sustancias o algunos nutrientes y otras no. Es decir, las otras sustancias que no pueden pasar por la membrana deben buscar algún lugar o algún facilitador para poder pasar la membrana. Entonces, esta función o esta propiedad de semipermeabilidad depende de los lípidos, depende de las grasas que forman parte de la membrana. La membrana es semipermeable, o sea, no es totalmente permeable, pero tampoco es impermeable, es, digamos, en el medio, es semipermeable, ni uno ni lo otro. Y además de ser semipermeable, es selectiva. Vamos a ver enseguida que esa función la tienen las proteínas, la selectividad. Entonces, por eso es que los libros hablan de permeabilidad selectiva, porque la membrana tiene una selectividad dependiente de las proteínas y tiene una permeabilidad o una semipermeabilidad dependiente de los ácidos grasos, es decir, de los lípidos. Los lípidos forman una estructura llamada fosfolípidos, en la cual tenemos una estructura, una cabeza que es polar. ¿Por qué se llama polar? Porque tiene dos polos electrostáticos, tiene carga positiva y carga negativa. Una cabeza que es la cabeza de fosfato, también está unido a lo que es una molécula de glicerol. Esto es el fosfato, ¿verdad? Y acá vemos el glicerol, esto es el glicerol. Y básicamente, entonces esta cabeza se llama glicerol fosfato y es hidrofílica. Esta se puede relacionar con el agua, es decir, puede mezclarse, puede solubilizarse con el agua. Sin embargo, esto que vemos acá son las colas digo bien,
por ácidos grasos. Todos estos son los ácidos grasos. Y las colas formadas por ácidos grasos son, digamos, hidrofóbicas. No son polares porque no tienen polos, tienen un solo nivel electrostático. No es como esta que es polar, que tiene dos polos, uno positivo y otro negativo. Estas no son polares, son apolares. Y también lo que podemos decir que las colas son hidrofóbicas, es decir, no no tienen atracción por el agua, no se mezclan con el agua, no son solubles en agua y repelen por lo tanto al agua. Entonces, a todo esto es lo que le llamamos fosfolípidos. Cabeza de glicerol fosfato más cadenas de ácidos grasos. Todo esto es el fosfolípido. Esto es, dijimos, hidrofílico, esto es, digamos, hidrofóbico. Y acá está el símbolo gráfico del fosfolípido. Los fosfolípidos se disponen de esta forma, como ustedes están viendo acá, en esta animación. Y acá lo vemos también en disposición de dos capas. Una capa y la segunda capa. Las capas no están una encima de la otra, están enfrentadas, es decir, están enfrente una del otro, ¿verdad? Enfrente una de la otra, ¿verdad? Entonces, a esto es lo que llamamos bicapa lipídica. La membrana celular está formada por dos capas de fosfolípidos dispuestas en esta forma, una fila y la otra fila está opuesta, es decir, está inversa, es decir, está enfrentada, está enfrente de la otra, ¿verdad? A esto se le llama también modelo del emparedado. Parece un emparedado, parece un sándwich, ¿verdad? Lo que forma, digamos, la membrana celular. Las cabezas siempre están hacia afuera, en este caso y también en este caso, y básicamente las cadenas son las que están, las cadenas o las colas son las que están hacia adentro. Los lípidos son muy importantes porque ya dijimos, esos son los que forman parte de, digamos, de la permeabilidad, lo que le dan a la membrana la función de permeabilidad o de semipermeabilidad, mejor dicho, ¿verdad? Por eso que viene acá un ion y no va a poder pasar. Algunos pueden pasar directamente, ya vamos a ver cuáles, ya vamos a ver quiénes son los que pasan fácilmente. Sin embargo, hay otros iones que no pueden pasar así nomás como están. Deben buscar una vía o un camino con estas proteínas para poder pasar por la membrana. Sin los lípidos no habría semipermeabilidad. Y por supuesto es lo que la importancia de esta semipermeabilidad, digo bien, es que de esto depende que la membrana sea resistente, que la célula no se deforme fácilmente y que por supuesto sea fluida la membrana también. Bueno, los fosfolípidos ya dijimos son todos estas dos capas. Y todo lo que vemos acá son las proteínas. Hay tres tipos de proteínas. Las proteínas membranosas, las que vemos solamente hacia un lado de la membrana, hacia una sola capa. Acá vemos otra membranosa. La proteína transmembrana, que cruza de un lado de la membrana al otro lado, es decir, está en las dos capas de la membrana, atraviesa las dos capas de la membrana. Las membranosas, la transmembrana, y las proteínas también llamadas periféricas o integrales, estas que tienen forma de tirabuzón en forma de resorte. Estas son las periféricas o integrales. Los tres tipos de proteínas actúan como canales iónicos, como transportadores, como facilitadores. Es decir, transportan, digamos, iones que no pueden pasar directamente por la membrana, lo hacen como un transporte, lo hacen como un canal por donde van a pasar los iones desde afuera de la célula al interior de la célula o bien desde el interior de la célula hacia el exterior de la célula. Esa es la función más importante de las proteínas en la membrana. El transporte de iones. Actúan como facilitadores porque facilitan justamente el pasaje de un ion de adentro para afuera o de afuera para adentro, ¿verdad? Actúan como facilitadores, por supuesto ya dijimos, actúan como transportadores y básicamente, digamos que permiten el paso de los iones, que no pueden pasar así nomás por la membrana. Hay otras funciones más que vamos a ver enseguida, pero esa es la función más importante de las proteínas. Y el transporte de las proteínas, ya dijimos que actúan como canales iónicos, el transporte es selectivo. Por eso es que dijimos hace rato que la membrana tiene una semipermeabilidad, pero tiene también una selectividad. Porque no es que cualquier ion va a pasar por cualquier proteína que se le antoje, ¿verdad?
Si esta proteína, por ejemplo, es para el sodio y viene acá un potasio, no va a poder pasar porque esta proteína está configurada para que por acá pase el sodio, solamente el sodio. El potasio tendrá que buscar cuál es su canal, cuál es su entrada a la célula o su salida a la célula. Entonces viene acá el potasio y encuentra que este es el camino del potasio. Entonces entra por acá. O sea, cada uno tiene su camino, su canal por donde va a ingresar o va a salir de la célula. Por eso es que hablamos que las proteínas son selectivas. Por eso es que la membrana tiene una semipermeabilidad y una selectividad. Acá están los tres tipos de proteínas. Ya dijimos esto, la transmembrana, la periférica y la de membrana. Todas estas actúan como transportadores a través de la membrana. Y fíjense que las proteínas muchas veces, no siempre, ¿verdad? Pero sobre todas estas, las periféricas, son las que se unen a un hidrato de carbono. Estos son los hidratos de carbono. Esto que ven acá también, aquí también, esto también, estos son todos azúcares, hidratos de carbono o carbohidratos. Y generalmente estos carbohidratos están unidos a los lípidos, en este caso forman lo que son los glucolípidos. Gluco viene de carbohidrato o de azúcares. Si están unidos a los lípidos, o bien están unidos a estas proteínas, entonces forman lo que son las glucoproteínas, ¿verdad? Gluco, hidrato de carbono, proteína, justamente viene de ahí el nombre de proteína, ¿verdad? Entonces, muchas veces estos hidratos de carbono están sueltos o están unidos a los lípidos o a las proteínas. Y ya vamos a hablar enseguida de estos hidratos de carbono. Entonces, vemos las proteínas, vemos los fosfolípidos y vemos acá los hidratos de carbono, carbohidratos, que es lo mismo, ¿verdad? O también llamados azúcares, que la mayoría de las veces no están sueltos, están unidos a una proteína formando una glucoproteína o están unidos a un lípido formando un glucolípido. La función más importante, dijimos, de las proteínas, el transporte. Actúan como canales iónicos, transportan, facilitan, entonces, regulando el paso de sustancias que generalmente no pueden pasar así nomás por la membrana debido a su carga o debido a su tamaño. La otra función de las proteínas, ¿cuál es? La comunicación. Ya hablamos recién del transporte. Ya hablamos inclusive de qué forma es transportado cada ion, en forma selectiva. Pero la otra función importante de las proteínas es la comunicación. Las proteínas son las que unen, digamos, a una célula con otra célula, como estamos viendo en este caso. Esto se llama desmosoma, la unión entre célula y célula. También puede haber uniones estrechas, como unos, digamos, como unos cordones, o uniones comunicantes, una parte de la célula que ingresa dentro de otra parte de la célula. Estos son tipos de comunicaciones que tiene una célula con la otra célula, con la célula vecina, con la célula adyacente. Y esto es gracias a las proteínas. Las proteínas son las que unen o comunican una célula con la célula de al lado. Esto es la parte lateral de la célula, esta es la parte basal de la célula y también acá tenemos la parte, lo que vendría a ser el techo de la célula, esto en forma de dedos de guante. Esto es estos pliegues. Esto es la región apical de la célula. La célula tiene regiones laterales, una región basal y una región apical. En la región apical también tenemos unas proteínas que justamente hacen que la célula se comunique con el medio de afuera, con el medio extracelular. Y el reconocimiento es una función muy importante que también realiza la membrana, pero ¿gracias a quién? Gracias a los hidratos de carbono, gracias a los carbohidratos, gracias a los azúcares, que dijimos que generalmente pueden estar unidos a un lípido o por lo general están unidos a una proteína, por eso conforman o forman una gluco o glico, que es lo mismo, ¿verdad? Glucoproteína, si están unidos a una proteína. Generalmente estos hidratos de carbono suelen ser oligosacáridos o polisacáridos. Sabemos que los hidratos de carbono se clasifican en monosacáridos cuando tienen un solo carbono en su estructura. Se clasifican en disacáridos cuando tienen dos carbonos en su estructura. Pueden ser oligosacáridos cuando tienen de 3 a 8 carbonos en su estructura. Pero pueden ser polisacáridos también cuando tienen más de 8 carbonos. Si a partir de 9 en adelante, ¿verdad? Como vemos acá vemos unas pelotitas que corresponden al carbono. Este, por ejemplo, podría ser, o este también podría ser un oligosacárido. Acá hay de 3 a 8 carbonos. Acá, por ejemplo, ya vemos que hay más de 8. Acá hay 9, 10, por ahí, ¿verdad? Entonces,
o más inclusive, esto vendría a ser un polisacárido. Es decir, todos estos hidratos de carbono están unidos a una proteína. Eso es lo primero que hay que saber. Algunos están unidos a los lípidos. Son azúcares, y a qué tipo de azúcares o a qué tipo de carbohidratos corresponden o bien a los oligosacáridos, como en este caso, o bien corresponde a un polisacárido. No vamos a encontrar jamás acá un disacárido o un monosacárido. Siempre encontraremos un oligosacárido o un polisacárido. Y la tercera cosa que hay que saber sobre esto es que esto permite el reconocimiento celular. Se reconoce lo que va a entrar a la célula o lo que va a salir de la célula. Entonces, esta es función de los hidratos de carbono. Acá está. Todas las sustancias que pueden reconocer, pueden reconocer nutrientes, toxinas, inclusive microorganismos que van a entrar a la célula, son reconocidos por los hidratos de carbono e informan eso a la célula. Es como un portero que está ahí en la entrada, ¿verdad? Recibiendo a los visitantes. Y, por supuesto, cada vez que, digamos, llega alguien, el hidrato de carbono lo que hace es reconocer a este visitante e informar a la célula, quién es el que viene a la, digamos, a la célula. A los carbohidratos, bueno, ya dijimos que pueden estar unidos a proteínas o lípidos, eso ya hablamos recién, ya dijimos que son importantes para el reconocimiento, y bueno, también participan en la unión con las células vecinas. Ahora, estos fosfolípidos no están quietos en su lugar, están en constante movimiento. Tal es así que se pueden cambiar de lugar, pueden cambiar de disposición y pasar, por ejemplo, un fosfolípido que está acá, puede pasar a la otra capa, a la capa que está enfrente, o pasar, moverse dentro de una misma capa, o moverse dentro de, girar sobre su mismo eje. Bueno, entonces todos estos movimientos generan una teoría llamada teoría del mosaico fluido, que consiste en los movimientos de estos fosfolípidos. Entonces, los fosfolípidos se pueden mover de una, digamos, pasar de una capa a la otra. Esta puede pasar acá y esta puede pasar acá, por ejemplo. Ese tipo de movimiento se llama flip-flop, en la cual un fosfolípido pasa de una monocapa a la otra monocapa, y para que esto ocurra es importante una gran cantidad de ATP, una gran cantidad de energía. Otro movimiento que ocurre es en la cual un fosfolípido no pasa a la otra capa, simplemente se mueve dentro de la misma capa, ¿verdad? Dentro de su misma, de su monocapa, ¿verdad? Entonces, un fosfolípido que está acá puede pasar acá, este puede pasar acá, ¿verdad? Intercambian lugares dentro de la misma capa, no sin pasar a la otra capa, dentro de la misma capa. Ese movimiento se llama movimiento de difusión lateral. Eso, por supuesto, también gasta energía, aunque gasta menos energía que el flip-flop que hablamos recién. Otro movimiento, digamos, viene a ser el movimiento de rotación lateral. En ese caso, el fosfolípido no cambia de lugar, pero cambia de, digamos, de posición dentro de su propio lugar, ¿verdad? Es decir, rota sobre su mismo eje, y eso se llama, obviamente, rotación. También usa energía, aunque usa menos energía que estas dos, ¿verdad? A medida que vamos hablando, cada vez hay menos energía que se usa. Esta es la que más usa energía, porque el movimiento es más amplio. Y por último tenemos la flexión. En ese caso ni siquiera rota el fosfolípido, nada más que una de sus colas se flexiona, ya sea hacia afuera o hacia adentro, ¿verdad? Esta es la que menos usa energía porque, bueno, el movimiento que hace es muy, muy estrecho. Entonces, estos son los 4 tipos de movimientos que pueden hacer los fosfolípidos dentro de la membrana. Las funciones generales de la célula, ya dijimos, ¿verdad? Le da protección a la célula, protege a todas las estructuras que están dentro de la célula, le da una forma, por supuesto. Por eso es que existen diferentes tipos de formas celulares, algunas son rectangulares, otras son hexagonales, como la célula hepatocitaria, como el hepatocito, por ejemplo, es decir, la célula hepática. Pueden ser cuadrangulares o pueden ser esféricas, que es lo más frecuente de encontrar. Y entonces la forma lo da ¿quién? La célula. No solamente le da la forma, sino que mantiene esa forma estable de la célula. Ya dijimos que regula el transporte de sustancias. ¿Quién hacía eso? Las proteínas. También permiten la comunicación entre las células adyacentes o bien la célula con el medio extracelular. ¿Quién hacía eso? Las proteínas.
Permiten el reconocimiento celular, eso dijimos recién, que era propiedad de quién, de los carbohidratos, de los hidratos de carbono, de los azúcares. Y también permiten que la célula se pueda mover. La célula no está quieta en su lugar. Las células pueden cambiar de lugar, pueden moverse, pueden tener locomoción, es decir, motilidad, y eso gracias también a quién, a la membrana celular. La permeabilidad selectiva, la célula es semipermeable, o sea, la membrana es semipermeable, pero también tiene una propiedad llamada selectividad, y básicamente eso depende de tres factores que hay que tener en cuenta. En primer lugar, la solubilidad, es decir, las sustancias que son solubles en grasas, es decir, liposolubles, generalmente son las que pasan más fácil la bicapa. Todas las sustancias digamos, que repelen al agua, que son hidrófobas, son las que pasan más fácilmente la membrana, porque son liposolubles, son solubles en grasa. Las sustancias que son hidrosolubles son las que van a tener más dificultad de pasar la membrana. Ese es entonces un factor que interviene sobre la permeabilidad, la solubilidad. Otro factor que interviene es el tamaño. El tamaño de cada ion, por ejemplo. La glucosa, por ejemplo, es una molécula muy grande. Le va a costar pasar fácilmente la membrana. Existen otras sustancias también, las proteínas, los aminoácidos, los ácidos nucleicos. Es decir, van a tener dificultad. Cuanto más pequeño un ion o un nutriente, pues más fácil va a poder pasar. Las moléculas que son, o los átomos que son gaseosos o alcoholes, generalmente pasan más fácilmente la membrana. Las moléculas orgánicas o de mayor tamaño o de mayor peso molecular son las que les cuesta más pasar la membrana. Y el tercer factor que interviene en la permeabilidad selectiva es la carga. Aparte de la solubilidad y aparte del tamaño, la carga también es importante para saber qué dificultad o con qué facilidad va a poder pasar un ion por la membrana. Generalmente las moléculas que están cargadas electrostáticamente y todos los iones, es decir, los elementos que no son neutros, sabemos que los iones son elementos no neutros que tienen, digamos, una carga, digamos, que tienen una cantidad mayor de protones o de electrones, por eso es que están cargadas positivamente, como el caso del potasio, como el caso del magnesio y el calcio, y tienen por lo tanto números positivos de oxidación que le llamamos valencia, pero pueden haber también cargas negativas, o sea, iones, que en este caso son aniones, estos son cationes, y el cloro, por ejemplo, tiene una carga negativa, su número de oxidación es negativo, por lo tanto es un anión. Entonces, todos estos iones y todo lo que son cargados tienen más dificultad. No pueden lo pasar y si lo hacen, les cuesta más pasar. Las moléculas que están menos cargadas o las que son neutras son las que tienen más facilidad para pasar por la membrana. Entonces, estos son los tres factores que intervienen en el pasaje, es decir, en la permeabilidad selectiva de una membrana. Y por último, vamos a ir hablando de los mecanismos de transporte. ¿Cómo es que los iones pueden pasar a través de la membrana? Existen dos tipos de transporte a través de la membrana: el transporte pasivo y el transporte activo. La diferencia fundamental está en que el transporte pasivo no requiere de energía, no requiere del consumo de ATP. Y el transporte activo sí, sí requiere de ATP, sí requiere de consumo de energía. Esa es la diferencia fundamental. La otra diferencia fundamental es que en el transporte pasivo, las proteínas que se utilizan como facilitadoras se llaman canales iónicos en el transporte pasivo. Y en el transporte activo, estas proteínas adquieren el nombre de bombas iónicas. Es decir, son las mismas proteínas, pero se llaman de forma diferente. En el transporte pasivo, esas proteínas facilitadoras o transportadoras se llaman canales iónicos. Y en el transporte activo adquieren el nombre de bombas iónicas. ¿Por qué? Porque en el transporte activo se utiliza energía y por eso requieren de ese nombre, ¿verdad? Porque actúan como unas bombas realmente, ¿verdad? Proteínas en presencia de energía se llaman bombas. Entonces el transporte activo usan bombas, no canales iónicos. Esas son las dos diferencias fundamentales. El transporte pasivo se vuelve a dividir en tres partes otra vez, en tres tipos otra vez, en tres subtipos,
que son la difusión simple, la difusión facilitada y la ósmosis. El transporte activo también se va a dividir en 3 subtipos que vamos a ver enseguida. Y vamos a hablar primero del transporte pasivo, vamos a hablar de los 3 tipos. Tenemos que saber algo muy importante. La difusión simple y la difusión facilitada, la difusión ocurre, en ambos casos ocurre a favor del gradiente de concentración. Es decir, ¿qué significa eso? Que los iones van a atravesar la membrana desde el lugar donde hay más concentración al lugar donde hay menos concentración. Vemos acá, por ejemplo, acá en el compartimiento A hay muchísimos iones, acá en el compartimiento B no hay ningún ion. Entonces, ¿cómo se va a mover esto? Evidentemente, de donde hay más concentración a donde hay menos concentración, hasta que los iones estén igualados, hasta que los compartimientos A y B, digamos, estén igualados, estén en equilibrio. La ósmosis, sin embargo, es al revés. Se va a mover desde el lugar donde hay menos concentración al lugar donde hay más concentración, pero vamos a hablar enseguida de estos 3 tipos, ¿verdad? La difusión simple, ¿quiénes la hacen? ¿Quiénes difunden simplemente? Todos los gases, llámese oxígeno, llámese dióxido de carbono, llámese nitrógeno. Los gases volátiles o los alcoholes, por ejemplo el etanol, son los que pueden difundir por la membrana de un lugar a otro sin necesidad de proteínas, sin necesidad de facilitadores. Ustedes ven acá, el oxígeno directamente pasa por la membrana sin que hubiese ninguna barrera acá. Pasa además sin necesidad de proteínas. Las únicas que pueden difundir de esta forma son los gases, como el oxígeno, por ejemplo, el CO2, el agua lo hace por ósmosis, el nitrógeno que faltaría agregar acá y el etanol, los alcoholes. Los demás no lo van a poder hacer por difusión simple, lo van a hacer por difusión facilitada, es decir, por un facilitador, por medio de una proteína. ¿Cómo difunden esto? Dijimos que lo hacen de donde hay más concentración a donde hay menos concentración. Vamos a pasar a la difusión facilitada y luego hablaremos de la ósmosis. La difusión facilitada es, digamos, la difusión que corresponde al transporte pasivo también, en la cual por este medio difunden todos los iones y todas las moléculas grandes. Todo lo que no pudieron hacer por difusión simple, lo hacen por difusión facilitada. En este caso, se utiliza un canal iónico ya, ¿verdad? Un facilitador, un transportador, que son estas proteínas que hemos hablado anteriormente, cumpliendo la regla ¿cuál? ¿Cuál regla? La de la especificidad. Acá vemos el potasio. El potasio va a venir acá, no va a poder entrar acá. Este va a entrar por ahí y el potasio va a buscar su lugar por donde entrar. La especificidad se cumple acá. Para entrar, como también para salir de la célula. Entonces, la difusión facilitada es el tipo de transporte pasivo en la cual los iones que no pudieron hacerlo por transporte, por difusión simple, lo hacen por facilitada, cumpliendo la regla de la especificidad y también haciéndolo desde el lugar donde hay más concentración al lugar donde hay menos concentración, ya sea entre el exterior y el interior de la célula. Porque hay iones que están más abundantemente fuera de la célula que adentro, entonces van a tener que entrar a la célula. Pero hay iones que están en más concentración adentro de la célula que afuera, entonces van a tener que salir de la célula, dependiendo siempre de la concentración de iones. Recuerden, siempre donde hay más concentración a donde hay menos concentración. Es decir, a favor de gradiente de concentración. Recuerden que esto no usa energía. Son canales iónicos, no son bombas. Recuerden que es transporte pasivo. No se requiere de energía. Y el tercer tipo de transporte pasivo es la ósmosis. ¿Qué es la ósmosis? La ósmosis es el movimiento del agua. El movimiento que ocurre en el cual el agua es el que se mueve. Acá no se mueven los iones. En la difusión simple y facilitada son los iones los que se mueven. Acá no hay transporte de iones, no hay movimiento de iones, hay movimiento de agua. Acá es el agua el que se va a mover. Ahora, ¿cómo se mueve el agua? El agua lo hace en sentido inverso a cómo se movían los iones. Los iones dijimos, de donde hay más concentración de iones a donde hay menos concentración de iones. Acá en este caso es al revés. El agua se mueve
desde donde hay menos concentración de ¿qué? De iones a donde hay más concentración de iones. O sea que es al revés de los otros, ¿verdad? En este caso se mueve en contragradiente de concentración, de donde hay más baja concentración de soluto de iones a donde hay más alta concentración de soluto de iones. Es decir, es acá el agua el que se mueve. Pero para saber cómo se va a mover el agua, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? ¿Dónde hay más cantidad de agua o dónde hay menos cantidad de agua? No, lo que se tiene en cuenta siempre es la concentración de iones. Y el agua se va a mover de donde hay menos iones a donde hay más iones. ¿Para qué? Para que entonces el agua al moverse de esa forma pueda, digamos, disolver a esa cantidad de iones que están en más cantidad y los iones que están en más cantidad pasen al lugar donde hay menos cantidad y se equilibren, se vuelva el equilibrio entre los iones. De esa forma entonces se mueve el agua. El agua, según la cantidad de agua, el agua es un solvente, es el solvente universal de la célula y está en presencia de solutos. Entonces el agua, que es el solvente, más los solutos, que son los iones, forman lo que es una solución. La solución es un conjunto formado por solventes y solutos. En este caso el agua es el solvente y los solutos son los iones. Dependiendo de la concentración de estos solutos y del agua misma, tenemos que saber que hay tres tipos de soluciones. Hay tres tipos de relaciones. Tenemos la solución isotónica. Iso es igual, ¿verdad? Iso, la palabra iso significa igual. En este caso tenemos igual cantidad de iones que de solvente, igual cantidad de solutos que de solvente. Es lo normal, digamos, dentro de una célula. Si hay mucha cantidad de agua y poca cantidad de solutos, como ven acá, entonces la célula se hincha. Se hincha, a esto es lo que se le llama edema. Se infla la célula y en ese tipo de solución se le llama hipotónica porque hay mucha cantidad de agua y poca, hipo es poco, ¿verdad? Poca cantidad de tono, ¿verdad? Poca cantidad de solutos. Y el tercer tipo de solución se llama, digo bien, hipertónica, en la cual hay muchos solutos, pero hay poca cantidad de agua porque el agua se escapa de la célula. Hay poca cantidad de agua, hay muchos ¿verdad? Muchos solutos. Entonces la célula se achicharra, ¿verdad? Es como un globo cuando nosotros, digamos, se desinfla un globo, ¿verdad? Y se queda así. La célula se queda achicharrada, deshidratada, por pérdida de agua y porque hay gran cantidad de solutos también. Y ese tipo de solución se le llama hipertónica. Ya hablamos de la facilitada. Y por último, para terminar, vamos a hablar del transporte activo. El transporte activo es el transporte que utiliza energía y usa bombas iónicas. Usa también transportadores, que son estas mismas proteínas, pero se llaman bombas iónicas porque se activan o trabajan en presencia de ATP, en presencia de energía. Algo muy importante también que hay que tener en cuenta que estas bombas iónicas trabajan de qué forma, así como lo hacía el agua en la ósmosis, es decir, trabajan en contragradiente de concentración, es decir, de menor a mayor concentración. Eh, Algo a tener en cuenta es que las bombas iónicas son proteínas, claro, como también eran los canales iónicos en el transporte pasivo, sí, pero estas proteínas que actúan como bombas iónicas en el transporte activo son enzimas. Y sabemos que las enzimas son proteínas también, ¿verdad? Son proteínas enzimáticas. Por eso es que todas estas bombas van a tener la palabra, si se van a llamar ATP-ASA. Sabemos que la palabra ASA significa enzima. Y todas estas bombas van a llevar siempre el sufijo ATP-ASA. Todas van a terminar con la palabra ATP-ASA. ¿Qué significa esto? Que es una bomba iónica, ¿verdad? Porque, digamos, se activa o trabaja en presencia de energía, en presencia de ATP, y es una enzima al llevar la palabra ASA al final, ¿verdad? Entonces, si hablamos, por ejemplo, de que una bomba se llama sodio, potasio, ATP-ASA, significa que esa bomba se encarga de transportar el sodio, el potasio y, bueno, ya sabemos el sufijo que siempre va a llevar. ATP-ASA, ¿verdad? Al ser una bomba siempre lleva
la terminación, el sufijo ATP-ASA, ¿verdad? Lo que cambia es sencillamente el inicio, ¿verdad? El inicio sencillamente se pone dependiendo de qué iones son los que transportan. Si es el potasio lo que transporta, junto con el sodio, va a llamarse entonces sodio, potasio, ATP-ASA. Si es el hidrógeno lo que transporta, junto al potasio, entonces se va a llamar hidrógeno, potasio, ATP-ASA. Lo único que varía es solamente el inicio de la palabra, ¿verdad? Dependiendo de qué iones son los que van transportados. Lo restante siempre es igual, ¿verdad? ATP-ASA siempre es la terminación de una bomba, ¿verdad? O sea, del nombre de una bomba. Existen tres tipos existen tres tipos de transportes activos, ¿verdad? El transporte pasivo también eran tres: difusión simple, facilitada y ósmosis. El transporte activo también se divide en tres tipos de subtransportes nuevamente, y ahora vamos a ver eso. Siempre dijimos que una bomba se activa en presencia de energía. Las bombas cumplen siempre esa regla de la especificidad. Acá, por ejemplo, muestra por ejemplo, una estructura que tiene que tener, digamos, una forma igual a la proteína, ¿verdad? Lo que quiere mostrar con esto es, acá ocurre lo mismo, ¿verdad? Un redondo, y acá vemos una bomba que tiene una especie de redondo para que acá pueda entrar también el ion y pueda ser transportado. Es como un rompecabezas, ¿verdad? Todas las piezas deben ser iguales, tienen que ser iguales, digamos, al lugar donde va a entrar. Entonces es como un rompecabezas. ¿Qué es lo que quiere mostrar con esto? La especificidad. Algo muy importante es que estas bombas se activan al ser transporte activo, se activan en presencia de ATP. Bueno, pero ¿qué pasa con el ATP? Cada vez que una bomba iónica se activa, el ATP se separa en dos partes. El ATP sabemos que es adenosin trifosfato. Tres fosfatos son activadas. Pero cuando se activa la bomba iónica, este ATP se divide en qué? En ADP por un lado y en fosfato inorgánico por otro lado. Es decir, los tres fosfatos se dividen en dos fosfatos por un lado y el tercer fosfato se separa del ATP. Eso también hay que tener en cuenta. Este proceso digamos, de separarse el ATP en ADP por un lado y fosfato inorgánico por otro lado, esto se llama hidrólisis del ATP. Se llama hidrólisis la separación del ATP en ADP y fosfato inorgánico por otro lado. Esto siempre tiene que ocurrir para que una bomba iónica se pueda activar y permitir el transporte de los iones que van a pasar por medio de este tipo de transporte activo. Existen tres tipos de transporte activo y los voy a mostrar acá. El transporte uniporte, el uniporte en la cual uno solo, como su nombre lo indica, un solo ion es el que va a pasar por medio de una proteína. Va a pasar, por ejemplo, un ion de acá hacia este lado y nada más que eso. O bien va a salir de la célula un ion de este lado a este lado. Y nada más que eso. Un solo ion es el que sale de la célula o el que entra en la célula. Y nada más que eso. Y por supuesto, siempre se hace en presencia de ATP, que ya sabemos que se va a hidrolizar. Digamos, se va a transformar en ADP y va a dejar, por otro lado, libre a un fosfato inorgánico. Uniporte. El segundo tipo de transporte activo es el transporte llamado co-transporte, o también llamado, su sinónimo es sin porte. Co-transporte o sin porte. Ese tipo de transporte activo es el transporte activo en el cual dos iones, uno acá y el otro acá, dos iones van a pasar de un mismo lado a la membrana. Es decir, dos van a entrar a la célula o bien dos van a salir de la célula. Pero los dos iones van a entrar de un mismo lado de la célula. Ya sea van a entrar de acá para acá, o ya sea van a entrar de acá para acá. O los dos van a entrar a la célula o los dos van a salir de la célula. Pero los dos van a entrar de un mismo lado de la célula y los dos lo van a hacer en un mismo sentido. No en sentido contrario, sino en el mismo sentido. Ese tipo de transporte se llama cotransporte o sin porte. Y el tercer tipo de transporte, llamado contratransporte, contratransporte o antiporte,
su sinónimo también es antiporte. Es el tipo de transporte en el cual un ión, como estamos viendo acá, en este ejemplo vemos este tipo de transporte llamado contratransporte o antiporte. Un ión va a ingresar de un lado de la célula y el otro ión va a entrar del otro lado de la célula. Es decir, uno va a entrar a la célula, el otro va a salir a la célula o viceversa, ¿verdad? Entonces, en este caso, el sodio es el que va a entrar a la célula y al mismo tiempo el potasio que está adentro de la célula va a salir de la célula. Entonces, uno entra a un lado de la célula y el otro va a entrar del otro lado de la célula. Entonces van a entrar en sentido contrario. Va a haber un intercambio de iones. Uno entra, el otro sale. Entonces van a entrar en sentido contrario, ¿verdad? En sentido opuesto. Se van a cruzar, digamos, dentro de la bomba iónica. Es como una calle de doble sentido, ¿verdad? Un auto viene, el otro va. Entonces, en sentido contrario. En sentido opuesto es la dirección en la cual van a entrar y van a salir este tipo de iones. Este tipo de bomba, entonces, es una bomba de contratransporte o de antiporte, porque existen dos iones que van a entrar y lo hacen en sentido contrario. Dos iones que van a pasar por ahí. Uno va a entrar a la célula y otro va a salir de la célula. Este tipo de transporte es el tipo de transporte activo más frecuente. Entre los tres, este es el más frecuente. Es decir, el de contratransporte o el de antiporte. Y el ejemplo típico de bomba más frecuente es este que vemos acá. La bomba de sodio, potasio, ATPasa, ¿verdad? En el cual ingresan 3 de sodio y salen 2 de potasio a la célula. Este es el ejemplo más típico, la bomba de sodio, potasio, ATPasa, en la cual la acción que hace esta bomba es 3 de sodio por cada 2 de potasio, ¿verdad? No va a haber un equilibrio, digamos, en que no van a entrar 2 y van a salir 2, ¿verdad? Van a entrar 3 de sodio y van a salir 2 de potasio. 3 de sodio, 2 de potasio. Y es la bomba más importante de todas las bombas que hay. El próximo año, en los que dan fisiología, van a desarrollar justamente la importancia de esta bomba de sodio-potasio ATPasa, porque es la bomba más importante de todas. Pertenece a una bomba de contratransporte o de antiporte porque hace digamos, un intercambio de iones. Lo hacen en sentido contrario. Una entra, otra sale. Y es muy importante porque justamente mantiene el equilibrio. Justamente acá está. Mantiene el equilibrio electrostático, hidroelectrolítico también, ¿verdad? Mantiene la osmolaridad, significa eso. Y mantiene el potencial eléctrico, ¿verdad? Gracias a esto, muchas funciones eléctricas de las células se pueden realizar, se pueden transmitir inclusive impulsos nerviosos, ¿a dónde? Por ejemplo, a un músculo. Y por supuesto, ya dijimos, mantiene los gradientes, es decir, las concentraciones de sodio y de potasio en equilibrio. Entonces es una bomba muy importante y de hecho que es la más frecuente de todas las bombas y la más importante de todas las bombas que realizan el transporte activo. Recuerden, siempre la bomba lleva el nombre de los iones. En este caso la bomba se llama bomba de sodio, potasio, ATP, ASA, ¿verdad? Porque dijimos que la bomba siempre lleva el nombre de los iones que participan de este transporte y siempre termina con la palabra ATP, ASA. Bueno, eso es lo que yo quería compartir con ustedes. Espero que les haya servido el video en esta unidad. Les agradezco nuevamente por acompañarme en este video, en esta unidad. Y bueno, espero que les haya gustado esta presentación. Les pido que le den un me gusta al video, como siempre. Y bueno, que también se suscriban todavía los que no lo han hecho. Y bueno, gracias a todos los que le dan me gusta y se suscriben a mi canal. Eso es todo. Hasta la próxima. Gracias por su atención.